Dato mata relato. Esto es Realpolitik Room. Bienvenidos. Hola, bienvenidos a otro episodio de Realpolitik Room y tal como decía, ¿no? En la presentación del programa, dato mata relato, pero muchas veces ocurre que el relato intenta matar desesperadamente al dato. Y ya nos iremos explicando a lo largo del programa de hoy, para quien tengo como invitado al analista internacional Cristian Lamesa. Cristian, bienvenido a Realpolitik Room. ¿Cómo estás? Bien, muy bien, como siempre encantado, Javier, de estar en este prestigiosísimo espacio de información y de reflexión, algo tan necesario hoy en día, especialmente en Occidente, así que el agradecido soy yo por tu invitación, como siempre. Muchísimas gracias, Cristian, y en todo caso, el hecho de que el programa tenga buenos contenidos se trata, obedece a analistas como tú que aceptan participar, que aceptan meter todos sus conocimientos con su presencia aquí. Si te parece, Cristian, vamos a arrancar el programa de hoy con un vídeo que ha circulado en los últimos días y que ha desatado una ola de consecuencias que hasta ahora no se sabe muy bien en qué va a terminar. Vamos a ver y a escuchar este vídeo. Можете в Днепре сбить вот эту ракету, хорошей Ее... возможности не было. Нет, по ее сбили, она упала на подъезд. Она упала на подъезд. Да, ну, как бы она взорвалась, когда упала. Bien, identificamos a quien está allí en ese vídeo, ¿no? El que aparece a la derecha de la pantalla es el ya ex asesor del presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky. Se trata de Alexei Arestovich, quien allí reconocía, ¿no?, que ese edificio que había sido destruido, edificio de civiles destruido por un proyectil que había sido precisamente no porque llegara un proyectil ruso directo e impactara contra él, sino por el sistema de defensa antiaérea que aparentemente falló. Muchos dicen que, bueno, el sistema de defensa antiaérea está dentro de la propia ciudad, en lugares muy delicados como pueden ser, por ejemplo, hospitales, colegios y demás. Y eso fue lo que ocurrió. ¿Y qué pasó? Tras ese vídeo, entonces, prácticamente que iniciaron desde todos los ámbitos, entre comillas esto, ¿no? Una casa de brujas buscando la dimisión de Arestovich, que llegó en este formato de carta que él publicó allí en su página de Facebook, donde dice: escribí una carta de renuncia, quiero demostrar un ejemplo de comportamiento civilizado, un error fundamental, luego dimitir. Al jefe de la oficina del presidente de Ucrania, Yermak, y en la carta dice: le pido que me releve del cargo de asesor de la oficina a petición mía, 17 de enero de 2023, firma Alexei Arestovich. Y si me permites, Cristian, voy a presentar lo que él escribió, ¿no?, allí en su perfil de Facebook, según esta publicación que tenemos de la agencia de noticias Sana. Allí se puede leer en un fragmento, bueno, el título lo dice todo, ¿no? El asesor de la oficina de Zelensky presenta su dimisión tras reconocer haber cometido un grave error. Y allí él escribió: cometí un grave error en directo, independientemente de la razón por la que los espectadores lo escucharon. Seré más duro con la información que exprese a partir de ahora. Pido sinceras disculpas a las víctimas y a sus familiares, a los habitantes de Dnipro y a todos los que se sintieron profundamente heridos por mi versión prematuramente errónea. Escribió en su canal de Telegram, fue que escribió esto, ¿no? Y bueno, como decíamos al principio, ¿no? Dato mata relato, pero aquí el relato se llevó por delante aparentemente el cargo de Arestovich, ¿no? ¿Es así? ¿Se lo llevó por delante? ¿Fue un error que cometió Arestovich? ¿Cómo lo ves tú, Cristiana, todo esto?
Bueno, en mi opinión, Javier, primero hay que entender o hay que repasar muy rápidamente, sintéticamente, quién es Alexei Arestovich. Este hombre es, o era por lo menos hasta hace algunas horas, el principal asesor y yo diría la persona más influyente sobre Volodymyr Zelensky, el presidente ucraniano. En ese sentido, y siendo que es una persona, como yo decía, muy influyente y uno de los halcones o de los integrantes del gobierno de Kiev que tenía y que tiene los más encendidos discursos rusofóbicos, inclusive avalando, justificando o alentando la tortura a prisioneros de guerra, por ejemplo. No creo sinceramente que esta persona haya cometido un error ni que haya sido una declaración ingenua. Yo creo que esto es más el resultado, la muestra de cómo se está enrareciendo y se van adelantando, acelerando el ritmo en el cual se va enrareciendo el clima hacia adentro del régimen de Kiev, en el cual, bueno, ya se sabe que el general Valery Zaluzhny, que es el jefe del ejército, está en franca oposición y con muchos enfrentamientos con Zelensky. Hace algunas horas se dirigió a tener una entrevista de forma personal con un alto mando del ejército norteamericano, el general Miller, uno de los personas más importantes del Pentágono. Esa reunión se dio en Polonia y hay fuentes que hablan de que, bueno, va a ser renunciado, dimitido o va a haber un golpe de Estado en Ucrania en favor de este general. Que, digámoslo también, el político, el alcalde de Kiev y exboxeador Vitaly Klitschko, he tenido noticias hace algunos días que han formado una agrupación política nueva con el general Zaluzhny. Entonces, bueno, yo diría que se está abonando todo el terreno y se están justamente yendo del lado de Zelensky, ya que está por caer en desgracia. Bueno, mi análisis va más o menos por ese lugar y creo que este hombre, que si bien es nefasto, Arestovich es una persona que por ser nefasta no deja de ser muy inteligente, y yo creo que justamente este dislate, este error, entre comillas, que no creo que sea tal, yo creo que es una forma de también seguir enrareciendo el clima en derredor de Zelensky. Bueno, y se da una situación, Cristian, ¿no? En menos de 24 horas que la gran parte, digamos, del círculo más cercano del presidente ucraniano Volodymyr Zelensky se acaba, ¿no? Se termina, porque primero viene esta dimisión de Arestovich por ese error no forzado, como se dice en el tenis, ¿no? Pero luego también viene lo que ocurrió este mismo miércoles, ¿no? Y se trata de ese accidente de helicóptero que, bueno, ya todos conocemos que ha ocurrido y que desgraciadamente se ha llevado por delante la vida de, aparte de quienes iban dentro del helicóptero, se ha llevado por delante las vidas de niños, ¿no? En este sentido, la información que llega hasta el momento y que tenemos es precisamente que ese helicóptero se estrelló, que deja al menos 14 fallecidos, ¿no? Y bueno, cayó sobre un jardín de infantes, 3 niños lamentablemente perdieron la vida y perdieron la vida también el ministro de Interior, Denis Monastirski, su viceministro Yevgeny Yenin y el secretario de Estado Yuri Lukovich. Y bueno, pasa esa situación, ¿no, Cristian? Que se desmantela por diferentes motivos, por diferentes cuestiones, gran parte, digamos, de la cúpula del gobierno de Zelensky, digamos, quienes forman o integran el núcleo duro de su gobierno, ¿no? Sí, y de hecho, para analizar esto tampoco hay que perder de vista que estamos hablando de un Estado con características mafiosas.
Sabemos que desgraciadamente en Ucrania, desde su independencia ya por el año 91, no ha podido, le ha costado muchísimo depurar su clase política, tener justamente funcionarios que lleven adelante políticas transparentes y que sean en pos del país y de su población. Nada más lejos de esto, lo que ocurre, el poder que han tenido de forma ininterrumpida, al contrario de lo que sucedió en Rusia, en Ucrania el poder de los oligarcas no ha tenido ningún tipo de contraposición y la corrupción está enraizada de una forma muy profunda en la clase política. Y la violencia es un recurso habitual, desgraciadamente. Eso no hay que perderlo de vista. Yo quisiera recordar, Javier, si me lo permitís, lo que ocurrió en las primeras semanas de la operación militar rusa, que arrancase allá el 24 de febrero del año pasado, cuando se dieron las primeras charlas de paz en Bielorrusia. Y si no me equivoco, en la primera ronda de conversaciones, uno de los encargados del lado ucraniano de estas conversaciones era Denis Kirieyev. Esta persona a los pocos días fue secuestrada por el SBU, que es el Servicio de Seguridad Ucraniano, y su cuerpo apareció apenas unos días más tarde, algo así como 2-3 días más tarde, tirado en una calle en Kiev, con notorios signos de tortura en su cuerpo, en su rostro y asesinado con un tiro en la cabeza. Yo tuve la oportunidad de ver las fotos del cuerpo, era indudable que había sido torturado y de hecho fue reconocido la detención por parte del Servicio de Seguridad ucraniana. Esto obviamente, como vivimos en una lógica tan extraña en Occidente, no revistió el escándalo que debería haber revestido a nivel mundial, porque sabemos que se le trata de lavar la cara a este régimen neonazi que tiene el poder en Ucrania. Si lo mismo hubiese ocurrido en Rusia, no me quiero imaginar el grado de escándalo del que hubiésemos sido testigos. Entonces, ¿por qué hago referencia a Denis Kirieyev? Porque si se pudo hacer algo tan desembosado en ese momento y se han proscripto 14 partidos políticos de oposición en Ucrania, se han cerrado medios de comunicación, los que no son funcionales al régimen son cerrados, son prohibidos, son proscriptos. Políticos han sido metidos en prisión, han sido víctimas de tortura, tan solo por oponerse, por tener otro pensamiento. Entonces, el caso del ministro del Interior, Denis Monastirsky, yo hoy leía, me informaba con diversos medios internacionales y se manejan, obviamente, como teorías, todavía esto no está comprobado y hay que ver el grado de comprobación al que podemos acceder porque obviamente la investigación la va a llevar Kiev y sabemos todo lo que acabo de decir. Pero hay quienes sostienen con algún grado de razonabilidad que el ministro del Interior estaba tras la investigación de este mercado negro y este desvío de armas que se viene haciendo prácticamente desde el comienzo del conflicto, armas que le dan a Kiev y que son desviadas al mercado negro, que inclusive Rusia ha mostrado esto porque ha comprado, si no me equivoco, en su momento 2 morteros CISAR, creo que eran los franceses, o USAR CISAR franceses, aplicándole la ingeniería inversa y todo eso que sabemos, pero era ya más que evidente. Parecería ser, según esta información, que todavía es en potencial, que el ministro del Interior, habiendo dado con esa red que depende del Ministerio de Defensa, habría pedido participación en el negocio. Y que bueno, esta participación en el negocio es la que terminó redundando en este atentado, en este asesinato, que como vos dijiste, es más luctuoso todavía al haber costado la vida de niños de este jardín de infantes. Otra teoría marca que justamente en este viaje se dirigía hacia el norte, hacia la región fronteriza con Bielorrusia, donde se había ordenado la construcción de fortificaciones para prevenir un posible supuesto avance por el lado de las fronteras bielorrusas. Él iba a ver el avance de estas obras millonarias y aparentemente lo único que habría son campos minados y algunas defensas hechas con madera.
Entonces, para evitar que se llegase a descubrir esto, también habría sido. Esas son dos teorías fuertes. Lo que parece ser indudable al día de hoy, que lo recogía el testimonio de una maestra de este mismo jardín de infantes, es que primero, previo a la explosión y la caída del helicóptero, se había podido apreciar un destello que sería coincidente con el haber sido atacado con un sistema antiaéreo que, como vos bien dijiste, los ponen en medio de la ciudad para que no sean contrarrestados sin poner a la población civil en peligro. Sabemos que los usan como escudos humanos. Entonces, no sería como se había dicho en algún momento, que habían dicho que había chocado contra el Jardín de Infantes, un edificio de 2 pisos. Demasiada impericia debería tener el piloto como para chocar contra un edificio de 2 pisos. Así que bueno, lo cierto aparentemente es que sí fue derribado por el mismo fuego ucraniano y desgraciadamente da lugar para todo tipo de teorías porque, como bien acabo de decir, estamos hablando de un régimen plagado de no solo de neonazismo, no solo de violencias a su misma población desde hace casi 9 años, sino también de corrupción que tiene que ver justamente con el robo hacia el mismo país. Cristian, quiero aprovechar justamente que has mencionado esos partidos prohibidos, proscritos allí en Ucrania, para que veamos un par de videos. Te invito a ti a la audiencia, por supuesto, ¿no? Están en inglés, pero tienen los subtítulos en español, así que yo lo que pido es que presten atención a lo que dicen con claridad. Madrid was a big love-in for the supporters of the military-industrial complex. NATO is not a defence alliance. It's a war machine. Ask the people of Afghanistan, Iraq or Libya. NATO's real goal is the defence of a waning US hegemony and a unipolar world system. That's what NATO exists for. Any discussion of that is silenced, chilled in this land of free speech. The war in Ukraine, NATO is loving it. Like the US, the Russian economy is dominated by monopoly capital. Both countries are run by oligarchs. Now we have a US-NATO proxy war against Russia and Ukraine. Two factions of capitalist imperialism waging war against each other, with millions of workers caught in between. A survey by the European Council on Foreign Relations showed that the vast majority of European citizens want peace rather than promoting a war that punishes Russia. But NATO never wants peace. What I want to know is, what does the EU really want? Aquí veíamos y escuchábamos al eurodiputado irlandés Mick Wallace y vamos a escuchar ahora a otra eurodiputada también irlandesa que se llama Claire Daly. Ukraine is quickly escalating into a wider horror, and from what I can see, practically nobody in this chamber is doing anything to prevent it. In fact, most people seem to get off on the fact that it's escalating. And at this precise moment, of course, as usual, the voices challenging the rush to war are attacked and silenced, smeared as traitors, cronies, Putin puppets, Kremlin stooges, Russian ages. Frankly, it's pathetic. And I don't make the comparison lightly, but the crudeness and cynicism of these slurs coming from mainstream EU parties might as well have been written by Hermann Göring, who infamously said that even though people never want war, they can be brought to war with threats and smears. He said, all you have to do, tell them they're being attacked, denounce the pacifists for lack of patriotism and exposing their country to danger. It works the same every way. Where he led, you are following. This House should be ashamed of this debate. Words are being twisted, meaning subverted, and the truth turned on its head. Opposing the horrible madness of war is not anti-European. It's not anti-Ukrainian. It's not pro-Russian. It's common sense. The working class of Europe have nothing to gain from this war and everything to lose. And I find it laughable that those calling for arms to Ukraine never called for arms for the people of Palestine or for the people of Yemen. Unlike you, I oppose all war. I want it stopped. I make no apology for that, and I'm not going to be scapegoated and labelled for it. Bueno, lo decía allí claramente Claire Daly, también lo dijo en otras palabras el propio Mick Wallace, ¿no? Como que
quienes no están en favor de la guerra, quienes son neutrales, son llamados anti-ucranianos, anti-europeos, prorrusos, marionetas de Putin. Es lo que decíamos al principio del programa, ¿no? Dato mata relato, y en este caso sería el relato que mata al dato. Y en este sentido, este tipo de políticos podrían tener las horas contadas en Europa si se lleva adelante lo que pretende, lo que busca el presidente del gobierno de España, Pedro Sánchez, quien se presentó en el foro de Davos, ¿no? Y aquí aparece, esta es la página oficial del gobierno de España, de la Moncloa, en un momento del discurso de precisamente el presidente del gobierno, Pedro Sánchez. El presidente Sánchez dice, ¿no?, ha afirmado que a futuro tanto la apertura económica como el multilateralismo serán claves para proteger el orden mundial que Putin trata de destruir. En este sentido, ha recordado que el autócrata cuenta con muchos afiliados en Europa que ahora ocultan sus simpatías y conexiones con Putin, pero que hace apenas un año le visitaban y alababan sus métodos. En este sentido, Pedro Sánchez ha alertado: debemos impedir que estas fuerzas políticas lleguen a las instituciones y destruyan a la Unión Europea por dentro. Esto de prohibir partidos políticos, de prohibir políticos directamente, ocurre en determinados tipos de régimen, ¿no? Y quienes somos latinoamericanos hemos sabido que determinados partidos políticos han sido proscriptos, ¿no? Y en determinados momentos que coincidían justamente con las dictaduras militares. ¿Qué es lo que está pidiendo Pedro Sánchez? ¿Está pidiendo una dictadura a nivel europeo? ¿Cómo lo puedes entender tú a esto, Cristian? Bueno, para empezar, estimado Javier, hay que decir que este hombre, que la verdad que es un verdadero flagelo para la propia población española, por el desastre que es para gobernar, a uno le sobrepasa siempre la capacidad de asombro. O sea, cuando uno cree que ya lo más ridículo ha sido dicho por el jefe del gobierno, el presidente del gobierno español, a uno lo sorprende con otra cosa. Yo pensé que desde dejo de usar corbata para ahorrar energía, ninguna cosa más ridícula podía ser salida de la boca de este político socialista, entre comillas, y nos sorprende con esto. Yo acá, primero, y lo ato porque viene a cuento lo que decían los dos eurodiputados irlandeses, justamente esto no es gratuito, esto es un gran negocio lo que está sucediendo desgraciadamente con el pueblo ucraniano, con el pueblo ruso, esta guerra a la que ha sido empujada sin otra alternativa, porque la otra alternativa era Rusia debía permitir que se masacrase, que se hiciese un auténtico genocidio contra la población del Donbass. Entonces, esta situación obviamente es un gran negocio para Estados Unidos, en varios aspectos que ya lo hemos hablado, el tema armamentístico, solo basta ver cómo las industrias del armamento que cotizan en bolsa, en Wall Street, han disparado sus acciones a niveles estratosféricos. Lo lastimoso, lo terrible de esto, Javier, es que los políticos europeos, que como este hombre Sánchez sacan pecho y se ponen esa armadura de defensores de los valores y de su población, en realidad son vasallos y sirvientes de los intereses norteamericanos en desmedro de los intereses de sus propias poblaciones. Entonces, ¿por qué marco esto, Javier? Porque yo creo que ni en sueños Pedro Sánchez, o me atrevería a decir la práctica mayoría de los políticos europeos, incluyo a Joe Biden en esta bolsa de infames, ni podrían soñar con la popularidad, el amor y la aceptación entre su población que tiene Vladimir Putin, con una aprobación de más del 80%. Será tal vez porque Vladimir Putin y otros de los políticos que este hombre denosta piensan antes en su población que en la Unión Europea, en la OTAN, en los intereses del complejo militar industrial norteamericano. Por ejemplo, cuando Víctor Orbán
que se lo califica como un fascista, se lo descalifica, se le ponen todos estos motes. ¿Pero por qué? Porque Víctor Orbán piensa en el bienestar de su población, piensa en que no pueden resignar el gas ruso por el bien de su población y de su industria. Eso sería lo malo que están haciendo, pensar en su población, más allá de cierto enfoque nacionalista que puedan tener. Mientras que estos políticos pseudoprogresistas solo saben recibir órdenes de las corporaciones. De hecho, eso está haciendo ahora o hizo hasta hace pocas horas en Davos. Desgraciadamente estas calificaciones, lo que pasa que desgraciadamente, y si me permitís me extiendo un poquito con esto, Javier, yo creo que las calificaciones de izquierda, derecha ya quedaron tan vetustas, han sido tan usurpadas por el poder real, por las corporaciones, para engañar a la población. Entonces, supuestamente un socialista va a defender a la población. Bueno, nada más lejos que la realidad. No solo un socialista no defiende a su población en España, los intereses de esta, sino que también apoya a un gobierno neonazi. O sea, un socialista, alguien de izquierdas defendiendo un régimen neonazi. Y el que es tildado de fascista, como Víctor Orbán, se niega a que su país, en desmedro de su población, apoye a ese régimen que aparte sabe, porque lo ha dicho, que no solo la población rusófona es perseguida en Ucrania, sino también la población de origen húngaro de Transcarpatia, la población gitana. Entonces, yo le diría al señor Sánchez que tiene que revisar sus valores y que tiene que revisar si esos políticos que él denosta realmente no están haciendo su trabajo. Giorgia Meloni en Italia haciendo encendidos discursos en contra del colonialismo francés encarnado hoy por Macron y pidiendo que en África lo que tiene que suceder es que tienen que salir los europeos que están explotando África hace tantos años y que la población en su propio país, en sus propios países, en su propio continente, pueda prosperar y no tengan que irse de África. Porque lo que sucede es que estos países colonialistas que siguen teniendo esa conducta colonialista, siguen explotando a los países que solían explotar en el siglo XIX, en el siglo XX, y todo por el bien de las corporaciones y en desmedro no solo de la población de estos países colonizados, sino también de la población europea trabajadora. Entonces, yo creo que sería hora, y por eso están, creo yo, no porque yo esté diciendo esto acá, sino porque vos brindás la oportunidad que muchos analistas, mucho más prestigiosos que yo, puedan hablar de estas cosas que son las que se ocultan hoy en día en Occidente, pero la población de Occidente tiene que empezar a entender dónde están sus verdaderos intereses y quiénes los representan. Y este hombre no hace más que representar también ese servilismo a este nuevo orden basado en reglas que propone Estados Unidos. ¿Y qué es eso? ¿Qué significa? Es una entelequia, es algo que, ¿quién dice cuáles son las reglas? Y esas reglas las cambia Estados Unidos cuando le parece. Cuando Estados Unidos nos quiso llevar a la globalización porque consideraba que iba a ganar la dominación económica mundial, era buenísima la globalización. Cuando China demuestra y dice Xi Jinping, nosotros estamos en condiciones de encabezar la globalización y demostró con su sistema que era mucho más eficiente, ya la globalización no es posible, ya no es lo buena que era. Entonces, ese mundo basado en reglas que propone Estados Unidos y que defienden sus vasallos como el presidente del gobierno español, el primer ministro Rishi Sunak del Reino Unido y tantos otros, bueno, habría que decirles también que el único orden jurídico mundial que debe respetarse y que ellos deberían ser los primeros en empezar a respetarlo es justamente la Carta de las Naciones Unidas. Y que hay un mundo y una serie de políticos, desgraciadamente pocos en Occidente, que se están oponiendo a que la soberanía de los países pase a formar parte de los intereses y de la potestad de las corporaciones, que es ni más ni menos que lo que quieren, que las corporaciones terminen gobernando la totalidad de los países y pierdan la soberanía nacional de cada uno de ellos. Muchas gracias, Cristian, por tu presencia hoy en Realpolitik Room. Por favor, Javier, nuevamente el agradecido soy yo
y me siento honrado con tu invitación a este, repito, prestigioso espacio de pensamiento y de información.